Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan a este webinar y a pues este pequeño seminario en el cual vamos a hablar sobre preguntas y respuestas sobre la gestión de lo que es para la fauna silvestre durante las olas de frío. Bueno, algo muy oportuno, un poco por todo lo que está pasando y que esperamos que no solo responda pues, esas preguntas, sino que de alguna forma podamos transmitir pues aquellos conocimientos de un poco todas las personas que están aquí con nosotros hoy. Decir a todas las personas que nos acompañan que este seminario se está retransmitiendo en directo a través de estos Facebook Live también y que, ahora contaré un poco quiénes son las personas que nos acompañan, pero comentaros también que cualquier pregunta que tengáis lo vamos a hacer para no interrumpir y para que sea todo un poquito más fluido, pues lo vamos a hacer todo al final. Y por lo tanto, si lo hacéis a través de este formato, en preguntas y respuestas, podéis trasladar ahí, pues todas las en la parte de abajo, si lo veis, si entráis en esta plataforma de Zoom, ahí tenéis una pestañita que pone preguntas-respuestas, ahí podéis trasladar las preguntas que tengáis y al final de lo que es la sesión, cada una de las personas que le corresponda, pues es que responderá. Y a través de Facebook Live podéis lanzar también todas las preguntas que tengáis. Y sin más dilación voy a pasar, aunque después comentaré alguna cosita, voy a pasar a presentar a todas las personas que nos acompañan. Como la distribución de las caras en función del ordenador pues es distinta, pues os pido que levantéis la mano con el objeto de que os identifiquen, ¿no? En primer lugar, presento a una persona que entiendo que os conocéis todos, al doctor Carlos Sánchez. Es el coordinador de investigación de lo que es la Fundación Artemisa. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Y Carlos va a hacer un breve repaso sobre la bibliografía y sobre toda la parte de publicación científica que hay sobre la alimentación suplementaria en fauna silvestre. Y después vamos a tener una intervención, quizá en este caso de 8 o 10 minutos cada uno de ellos, menor, en la cual vamos a ver aspectos prácticos y casos concretos relacionados con caza menor y con caza mayor también. Presentaré en primer lugar a John Ortiz, que es agricultor cazador y es uno de nuestros colaboradores en el proyecto RUFA que actualmente estamos desarrollando en Álava. Hola, John. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, John. A continuación intervendrá también Óscar Hernández en representación de la Federación Española de Galgo y lógicamente pues hablará concretamente sobre el caso de lo que es nuestra querida liebre. Hola, Óscar, buenas tardes. Está en silencio, pero vamos, te hemos entendido. A continuación intervendrá también Gonzalo Varas, que es nuestro investigador en la parte de caza mayor y una de las personas que se ha incorporado al equipo de Artemisa hace poco menos de 2 meses prácticamente, ¿no? Buenas tardes, Gonzalo, y nos va a hablar igualmente sobre la alimentación en los casos de caza mayor. Hola, buenas tardes. Entiendo que me escucháis bien, ¿verdad? O no sé si tengo yo el sonido bajo. ¿Me escucháis bien? Muy Perfecto. bien. Vale, y por último intervendrá Juan Herrera en representación de la Federación Española de Caza y hablará sobre el papel tan importante y que tanto estamos viendo estos días en las redes sociales, que especialmente muchas sociedades de cazadores, el gran esfuerzo y el esfuerzo importantísimo que de alguna forma es que están realizando. Hola, Juan, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bueno, y nada, yo creo que voy a dar paso enseguida, directamente a Carlos. Lo único comentar que, yo creo que este pequeño seminario, el objetivo de nosotros, como decía al principio, de dar un poco luz y dar información sobre dudas, preguntas que nos están llegando durante estos días y que de alguna forma hemos querido transformar, en un formato seminario y con varios expertos, ¿no? Está claro, yo creo que la alimentación suplementaria siempre ha sido objeto de controversia, ¿no? Nos ha llamado la atención también que durante esta época también, cuando hemos un poco volcado todos los vídeos que estamos viendo en redes sociales, hemos tenido bastantes críticas destructivas, como muchas de las que tenemos día a día, sobre que por qué es necesario, que es que la fauna silvestre, que no es necesario cuidar de ella y que hay una autorregulación, ¿no? Yo creo que de ello un poco hablaremos también hoy, ¿no? Y tenemos desde gente que puede decir si está a favor o no,
la alimentación suplementaria siempre ha sido un objeto de controversia fuera de lo que es un poco esta ola de frío por el tema de la interacción con las especies domésticas. Eso es objeto, por supuesto, de otros seminarios diferentes. Y bueno, todo ello también depende pues, del tipo de hábitat, del comportamiento de lo que son por las piezas de caza. Y ya digo que cada coto, cada finca, cada especie pues es un mundo, ¿no? Y el comportamiento pues, es distinto. Es bastante evidente también que por norma general, insisto que es algo general en la mitad norte de España, especialmente pues, bueno, pues en comunidades bueno, más hacia la zona norte, Asturias, Cantabria, Galicia o tal, la alimentación suplementaria pues es algo que bueno, se hace un poco pues, en menor medida. También habría que diferenciar caza mayor, bueno, pues caza menor, y que ha llamado la atención cómo esta situación que se ha vivido especialmente pues, bueno, pues en la zona central, especialmente en Madrid, Castilla-La Mancha y bueno, pues en los últimos días pues Aragón, bueno, como es algo que estamos viendo por las imágenes que hay, ¿no? Yo creo que de alguna forma, más allá de las críticas que tengamos, lo que tenemos que hacer hoy no es una defensa de ello, sino sobre todo una explicación de cómo sería la mejor forma por, bueno, por intentar colaborar con estas especies, ¿no? Ya digo que vamos a ver vídeos que los hemos visto, algunos de ellos pues, en redes sociales pues, impactantes. Yo el otro día bajé de Zamora pensando que en Zamora a mí sé que me iba a pillar todo. Y sin embargo, cuando llegué prácticamente a mi pueblo, pues es cuando me encontré la nieve, ¿no? Yo creo que hemos visto cosas que no se han visto en los últimos 50 años y que de alguna forma son excepcionalidades que tenemos que tener en cuenta y que no van a ser los habituales, pero desde luego sí que tenemos que estar preparados un poco dentro de los cotos para lo que es bueno, pues esta gestión, ¿no? Y sin más dilación, yo, si os parece bien, porque yo creo que lo importante vendrá ahora, paso la palabra a nuestro compañero Carlos Sánchez, para que hable, insisto, sobre el repaso científico a lo que es un poco todo lo relacionado con, bueno, con la alimentación suplementaria. Por mi parte nada más y al final del todo, bueno, insisto, vendrán por las preguntas. Muy bien, muchas gracias Luis Fernando. Entiendo que me oís bien, todo el mundo. Bueno, antes de nada quería agradecer pues, todas las personas que nos están siguiendo a través de Zoom o de Facebook Live. Al final estas cosas, pues bueno, es para la gente que nos sigue. Y también me gustaría agradecer pues, a todos, a Óscar, a Gonzalo, a Juan, a John, por bueno, esta organización que ha sido con bastante celeridad por la situación y bueno, agradecemos vuestra disponibilidad y los conocimientos. Bueno, el objetivo de este seminario es dar un repaso científico y práctico al impacto de las olas de frío en la fauna silvestre y su gestión específica. Yo me voy a hacer vamos a decir, una pequeña introducción. La parte práctica la dejaré para mis compañeros. Como siempre que hacemos este tipo de cosas, el objetivo es que pasemos un rato agradable, aprendamos y sobre todo, por favor, que os animéis a preguntar a través de Facebook. Bueno, aceptamos todo, tanto críticas constructivas como destructivas y las responderemos. Bueno, en primer lugar, ¿qué es una ola de frío? ¿Vale? Pues bueno, hay una definición de la AEMET que dice que es un episodio de al menos 3 días consecutivos en el que como mínimo el 10% de las estaciones consideradas, en España hay más de 800 estaciones, de estas estaciones consideradas registran mínimas por debajo del percentil del 5% de su serie de temperaturas mínimas diarias de los meses de enero y febrero del periodo 71-2000. ¿Cómo os habéis quedado? Pues como yo, porque esto no se entiende, ¿vale? Hay una definición y no se entiende. ¿De qué estamos realmente hablando? Estamos hablando de periodos, he puesto ahí las últimas olas de frío importantes en España, que durante estos días en la prensa y en otros medios de comunicación se han compartido. Hablamos de periodos pues que hay una intensidad de frío, de heladas, de nevadas, y bueno, ahí tenéis en diciembre de 2001 nevadas y heladas en 32 provincias durante 17 días y una media de temperatura de menos 8 grados. Esa foto es de arriba, es de Barcelona, o sea que esto ya, lo de los coches como la M30 en Madrid o la M40, pues esto ha pasado anteriormente, evidentemente. En enero de 2009 tenemos un periodo de intensas
nevadas durante 2 o 3 días en el centro y norte peninsular, con una media de 9 grados. En febrero de 2012 tenemos heladas en 39 provincias durante 7 días, con mínimas de hasta menos 20 grados, y llegamos a nuestra querida Filomena, entre comillas, tanto lo de querida como lo de Filomena, que es un periodo de fuertes nevadas y heladas, principalmente en el centro de España, aunque luego se ha extendido, como sabemos, en el este, desde el 6 de enero en adelante. Y muy importante, y por eso es algo excepcional, se han producido mínimas récord, como las que se han registrado en León y en Lleida, si no me equivoco, rondando los menos 35 grados. Estos días también hay unas heladas muy fuertes, están ahora poniendo todo el rato el triángulo no de las Bermudas, el triángulo del frío, entre Guadalajara, Teruel, me parece que está entre Guadalajara y Teruel, no sé si coge un poco de Cuenca, pero bueno, en resumen estamos viviendo una situación muy excepcional que nos está dejando imágenes, la verdad, pues increíbles. He puesto esa de este hombre con el trineo de los perros en Madrid. Por supuesto, enviar un fuerte abrazo y mucho ánimo a toda la gente que está sufriendo en estos momentos las consecuencias de esta grandísima nevada, porque bueno, los que nos hemos escapado un poquito porque vivimos en otras partes, pero sabemos que la gente que estáis en Madrid, en Toledo, en otras localizaciones, lo estáis pasando, algunas personas lo están pasando mal, y bueno, pues la verdad que os enviamos desde aquí un fuerte abrazo. En todo caso, estos son ejemplos de olas de frío, periodos de varios días, de heladas y de nevada. Claro, ¿qué impacto tiene esto en la fauna silvestre? Pues bueno, estos días en las redes sociales, vamos a ver, los animales están adaptados, tal, claro que los animales están adaptados, por supuesto que están adaptados. Los animales han evolucionado, las aves tienen plumas para aislarse, los mamíferos tienen pelo, los osos hibernan, hay especies que tienen capacidad de migrar, tanto migraciones, vamos a decir propiamente dichas, grandes migraciones, como migraciones parciales. Os he puesto ahí el caso de nuestra querida perdiz pardilla ibérica. Pero pese a esta capacidad de adaptación, de evolución, en periodos como este, pues las cosas pueden cambiar, pero somos conscientes y sabemos que la fauna silvestre está adaptada al frío, porque si no estuviera adaptada al frío, evidentemente, pues hubiera desaparecido. Quería empezar con esta aclaración. Pero ¿qué impacto tiene estas olas de frío, estos periodos de carencia en la fauna silvestre? Bueno, el primer impacto es que hay una desaparición total o parcial del alimento disponible en la naturaleza. ¿De acuerdo? En un periodo de tiempo muy breve, los animales se pueden quedar literalmente sin alimento o con muy poco alimento. Se ha estudiado para algunas especies pues cuánto tiempo pueden sobrevivir en estas condiciones sin comer, sin alimentarse. Por ejemplo, en becada se sabe que hasta aproximadamente unos 6 días sin comer absolutamente nada y en condiciones de menos de 0 grados, ¿vale? Pero ya a partir del 6º o 7º día la cosa se complica y el animal pues, puede morir de hambre. En el conejo de monte, que lo he estado consultando, de 2 a 8 días en función de las condiciones. Hay varios estudios, las aves son las especies más estudiadas, pero insistimos, si no hay alimento o es muy escaso, evidentemente la cosa se complica. En segundo lugar, vaya, no me ha salido la imagen de la demanda calórica. En segundo lugar, si hay un mayor frío, evidentemente, pues los animales tienen un mayor gasto calórico, tienen que calentarse y la situación se complica porque tienen que dedicar más a esto. Vaya, se me está fastidiando la presentación, cosas del directo, señores. Madre mía. Vamos a tener que... Porque estos son cosas del directo, como suele pasar. Pero como ya estamos experimentados, me vais a disculpar 2 minutos si alguien quiere añadir algo. Pero estos son cosas del directo que pasan. Si alguno quiere, yo ahora mismo cojo la presentación porque parece que no sea... Por lo menos vamos bien de tiempo, pero ya os digo que parece que no se ha cargado bien. Vamos a ver. Sí, vale, pues aquí lo tenemos. Vuelvo a compartir pantalla. Perfecto. Vale, solucionado. Rápidamente. Como os decía, bueno,
Estábamos hablando de ese incremento en la demanda calórica. Y por último, tenemos que hablar también del problema que hay por las especies presa que pueden sufrir depredación y evidentemente dificultad de movimiento. En estos días están circulando muchas fotografías, después al final agradecemos pues todas estas fotos que estamos utilizando, pero es evidente que muchas especies que son presa pueden ser depredadas más fácilmente y evidentemente, como veis aquí esta imagen de este pobre ciervo, pueden tener, vamos a decir, un accidente, pueden ser comidos literalmente por la nieve y, bueno, aunque algunas especies, como luego veremos, se apañan bastante bien, en otras no es el caso. Y evidentemente, si estás cubierto de nieve, da igual que tengas muchas plumas, mucho pelo, tienes un riesgo de congelarte y de morir, ¿vale? Entonces, estos serían los 3 impactos de estas olas de frío en la fauna silvestre. Consecuencias conocidas, estudios que se han hecho. Por desgracia, no muchos. No tenemos mucha información científica en este sentido. Me gusta siempre citar un estudio que se publicó en el año 2013 en Francia sobre una ola de frío que hubo en el año 2012, con un periodo de prácticamente pues, 12 días, con caída de 10 grados de la temperatura media y mínimas de 20 grados centígrados. Pues bueno, este estudio se centró en las aves. Los investigadores recogieron casi 1.800 aves muertas de 42 especies distintas. Entre las aves destacaban la ave fría, las becadas y los zorzales. Esas fueron las especies que, bueno, dentro del cómputo global más se recogieron. Y muy importante, estos investigadores pudieron determinar por qué se habían muerto esos animales. El 56% de las aves murieron de hambre, el 8,4% fueron depredados, también importante. Las colisiones con vehículos representaron el 23,7% para todas las especies y en el caso de la ave fría alcanzó un 50%. Este estudio pues nos ilustra muy bien, nos pone ya cifras concretas sobre qué es lo que puede pasar cuando hay una ola de frío. Y bueno, evidentemente, como podéis ver en estas fotos, pues se encontraban los animales congelados. Después del deshielo aparecieron muchos animales. Veis aquí pues estas especies, esta ave fría, este zorzal. Por lo tanto, hay una mortalidad directa por frío y luego va a haber consecuencias poblacionales. En ocasiones, para ciertas especies puede ser más difícil de calcular, pero en otras ocasiones, pues oye, si tenemos un buen censo, una buena monitorización, va a estar bastante claro. En el caso de España, la verdad que siguen siendo escasos los estudios, o por lo menos estamos hablando de artículos científicos publicados, pero sí las reservas de caza llevan un registro sobre estos eventos y bueno, he recuperado un par de noticias de estos años de atrás y vamos a ver noticias estas semanas. Por ejemplo, pues bueno, pues hace unos años, en el 2013, unas nevadas, el impacto que hubo en ciervos y corzos en el Pirineo Leridano, unas nevadas en León, sí que hay un registro de estas muertes. Por lo tanto, estamos hablando en ocasiones de mortalidades importantes, de un número muy importante de animales que mueren. Claro, luego hay que hacer una serie de ajustes, como os podéis imaginar, de la caza, de todos los aprovechamientos, pero la conclusión es que sí se producen mortalidades directas importantes y hay consecuencias a nivel poblacional. Después hay unas consecuencias sobre el comportamiento de los animales. Hablamos de migraciones, de agregaciones de animales y de otros movimientos. Pongo algunos ejemplos. En becada se sabe muy bien, y también en anátidas, se sabe muy bien esa respuesta ante el frío. En los zorzales ahora, que como sabéis tenemos un proyecto específico, se sabe que, y se ha demostrado cómo ante una ola de frío, o simplemente cuando viene el frío en el norte de Europa, pues estos animales evidentemente acaban llegando a la península ibérica, aunque cuando hay una ola de frío es más evidente todavía. Y bueno, en muchas especies de aves y mamíferos sabemos que se agregan. Yo creo que todos los que nos gusta, pues bueno, sobre todo la perdiz y otras especies, pues cuando ahora mismo pues puede que ya en algunos sitios estuvieran en parejas, pues ahora estamos viendo que vuelven a estar en bandos, por lo tanto interrumpen o ralentizan ese ciclo reproductor, ¿vale? También esto responde claramente a una estrategia antipredatoria, ¿vale? Soy más vulnerable, pues me siento más seguro en un grupo que no en pareja. Son adaptaciones y reacciones lógicas. Y bueno, también me parece curioso bueno, pues esos comportamientos de animales que, bueno, como vimos durante el confinamiento,
pues animales que durante las grandes nevadas se acercan a los núcleos urbanos o periurbanos. Ahí tenéis una foto en la izquierda, esa es una foto de Italia, de un grupo de lobos cerca de un pueblo. Esta es una fotografía reciente, si no me equivoco. Pasa que es una historia que no tiene final feliz, de un ciervo que se acerca a un pueblo y bueno, pues al final fallece. Hay varias explicaciones, como os podéis imaginar, de búsqueda de lugares un poco más abiertos, de búsqueda de alimento. Y bueno, ahí también me ha parecido interesante un estudio recopilatorio de fauna que se acerca a núcleos urbanos, a pueblos, en este caso en Asturias, recopilando datos de 37 grandes nevadas y bueno, pues de todos los animales el 26% de esas incursiones eran ungulados y el 74% depredadores, sobre todo lobos, ¿vale? Entonces hay una reacción también de acercarse poco a poco. La verdad que la fauna parece que poco a poco va acercándose cada vez más. Cuando tiene la oportunidad, como fue en el confinamiento, se va acercando más a los núcleos urbanos. Bueno, la pregunta, ¿debemos actuar? ¿Vale? Ante esta situación, ¿tenemos que hacer algo? Bueno, pues en primer lugar, hay que asumir que siempre vamos a tener pérdidas por estos fenómenos adversos, pérdidas de fauna silvestre. Eso es algo que hay que asumir, la selección natural está ahí y eso hay que asumirlo, no hay que andarse con medias tintas. Pero claro, hay que hacerse preguntas. En primer lugar, es necesario, en este caso, ofrecer alimentos, es necesario gestionar. Pues bueno, habrá que saber de antemano, habrá que conocer las especies presentes en un territorio, sus densidades y sus necesidades, ¿vale? Y en segundo lugar, habrá que conocer con la mayor precisión posible la disponibilidad de alimento para un territorio concreto. Aquí es donde, bueno, yo reivindico la figura del gestor cinegético, del técnico, de la persona que en el caso de que nosotros no tengamos esos conocimientos o no seamos capaces, pues que nos pueda orientar, ¿vale? Porque hay profesionales muy bien formados para poder dar recomendaciones en este sentido y para ver cosas que a lo mejor en el día a día de coto, de finca, no estemos familiarizados. Y en segundo lugar, hay que preguntarse si tenemos capacidad de actuar, ¿vale? Esto quizás suena así un poco de perogrullo, pero también hay que preguntárselo, ¿no? ¿Realmente podemos actuar? ¿Vamos a poder actuar? Y bueno, como siempre, hay que priorizar, mejor poco alimento y bien distribuido que mucho y un poco a cascoporro, y evidentemente esto es algo que también pues tenemos que recordar, que no comprometamos nuestra seguridad. Sería un gran error que por nuestra buena intención de intentar ayudar a la fauna silvestre pudiéramos tener algún tipo de accidente. Sería un gran error. Dicho esto, bueno, lo primero que se puede hacer es evidentemente trabajar en suplementación alimentaria, en ofrecer alimento a través de comederos o a través de la distribución del alimento, el esparcimiento del alimento en puntos concretos. Yo no voy a entrar en detalle porque para eso después pues vamos a hablar cada uno en su parcela y ponemos ahí una flechita verde porque sabemos que las especies cinegéticas y no cinegéticas utilizan este alimento, aprovechan este alimento, eso lo sabemos. Sabemos que con este gesto se reduce el tiempo y el desplazamiento necesario de los animales para alimentarse. Y en el caso de las especies presa, reducimos la depredación, ¿vale? Eso es una cosa que muchas veces no nos damos cuenta, ¿vale? Y también pasa fuera de estas épocas de olas de frío. Si los animales pueden alimentarse, sobre todo los que son presas, pueden alimentarse en un menor tiempo, emplean más tiempo en otras cosas, como vigilar para ver si puede venir algún depredador o alguna amenaza, y también para descansar. Esto no quiere decir, evidentemente, que se tenga que sustituir el alimento natural, pero eso como digo, pues lo tenemos estudiado y lo conocemos. Y otra cosa que también genera mucha polémica, y por eso pongo, ojo, no tenemos evidencias científicas de depredación en comederos o lugares de alimentación. En España yo no tengo ninguna evidencia científica de que haya esa depredación, lo cual no quiere decir que no exista, no lo podemos descartar. Pero yo he visto alguna vez algún ataque en algún comedero que se ha podido tirar alguna rapaz, pero luego a nivel científico yo no tengo evidencias de que haya depredación. Lo digo porque bueno, siempre genera polémica, pero los estudios al final es lo que nos dicen. No lo podemos descartar, pero la evidencia es la que es. Y luego tenemos la otra cara, ¿vale? Porque nada es perfecto y todo es mejorable, porque cuando estos comederos y esta suplementación alimentaria no se gestionan de una forma correcta, no se planifican,
pues es cierto que podemos tener agregación de animales cuando no se planifican correctamente, cuando no se distribuyen de una forma pues más o menos meditada y razonada. Es cierto que puede existir en ocasiones competición entre especies y enfermedades, ¿de acuerdo? Lo adelantaba antes Luis Fernando, cuando un comedero pues o la suplementación no se hace correctamente, como digo, no hay una implicación quizás de un gestor, de alguien que sepa, pues puede haber problemas de enfermedades y eso la verdad que, como sabéis, pues puede generar muchos problemas. Y también sabemos que pueden existir efectos indirectos en ecosistemas y otras especies por ejemplo, hablo de los depredadores no deseados, ¿no? A veces tenemos en comederos, en zonas de suplementación, especies como pueden ser las ratas, que si no las tenemos a raya, si no hacemos una planificación de ese alimento, si no utilizamos comederos pues un poco pues, antirratas, pues al final podemos ocasionar problemas. Nosotros siempre insistimos en lo mismo, en la buena praxis, en el buen uso, y luego ya al final lo diré, pues tampoco podemos meter en el mismo saco a todo el mundo porque haya en algunos casos un mal uso, ¿vale? Apostamos siempre por el buen uso y la buena praxis. Y algo antes de terminar, como veis, voy bastante ligero. También me gustaría decir algo que muchas veces no tenemos en cuenta o que minusvaloramos, que es la tranquilidad, ¿vale? Y en este caso, casa todo muy bien, va todo muy bien, tranquilidad y buenos alimentos. Es obvio que en estos momentos es necesario restringir la caza y otras actividades que pudieran incrementar la mortalidad de los animales. Y voy a referirme a algunos ejemplos de España, Francia, Reino Unido, de cómo determinar, evidentemente, aunque luego esto me consta que Gonzalo nos va a hablar un poquito más, pero bueno, yo os pongo ahí unas ideas. Evidentemente hay que restringir nuestra actividad y toda molestia cuando hay nieve en superficie, aunque bueno, eso ya luego depende de los espesores, pero bueno, la nieve ya es un indicador. Cuando persisten condiciones de hielo y nieve durante más de 4 o 7 días, en Reino Unido, en Francia y en otros países está regulado este sentido, cuando hay varios días, entre 4 y 7 días de helada, de que el suelo realmente está helado, pues eso es un indicador de que tenemos que dar toda la tranquilidad posible. Y bueno, también, por ejemplo, en Reino Unido, una vez que se declara la ola de frío, pues más o menos una semana hay que estar parados, luego hay que volver a reevaluar la situación hasta que no estemos seguros de que la mayor parte de la nieve y el hielo han desaparecido, ¿vale? Porque si hay hielo, si persiste el hielo, eso va a dificultar todo un poco más. Insistimos que esto de no molestar no solamente tiene que ser en estas épocas, tiene que ser durante todo el año, sobre todo en los periodos de cría, pero insisto en que hay que ser lo más cuidadoso posible. Y bueno, yo voy a ir terminando, al final me ha salido menos tiempo del que esperaba, mejor, y me gustaría terminar con una reflexión sobre el papel que tienen los comederos y los bebederos como herramienta de gestión. Hace muy poco hemos publicado junto a compañeros, colegas del IDEC, un artículo sobre la utilización de comederos y bebederos por parte de fauna no cinegética. Como decía Luis Fernando, hay un debate abierto sobre la utilización de estas herramientas de gestión. Tenemos evidencias científicas que apoyan la idea de que son herramientas positivas, de que pueden gestionarse bien, de que pueden ofrecer cosas muy buenas tanto a la caza como a las especies que no son cinegéticas, y también, por qué no decirlo, es totalmente legítimo y legal que gestores, que cazadores quieran reforzar, quieran ayudar las poblaciones tanto silvestres como en algunos casos de especies soltadas, la verdad. Es totalmente legítimo que lo hagan, que se hagan, siempre y cuando evidentemente pues intenten seguir una buena praxis. Digo esto porque a veces a nosotros nos chirría que tengamos que justificar la alimentación suplementaria y también ofrecer bebida para nuestras especies cinegéticas y sabemos que no cinegéticas, y bueno, luego pues también desde algunos ámbitos, no diría conservacionistas ni ecologistas, sino anticaza, pues para otras especies que sí interesan a esos colectivos no haya ningún problema en ofrecer alimentación o bebida. Creo que todas las especies, sean de caza o no sean de caza, tienen derecho a tener este alimento, y además nosotros apostamos, como sabéis, y tenemos varios proyectos en ese sentido, por recuperar los hábitats, por gestionar los hábitats que también tienen y deben
que ofrecer ese alimento natural. Pero no quería dejar de decir esto y bueno, más adelante podemos organizar otro seminario para hablar de alimentación pues en otros momentos del año, aunque muchas de las cosas que he dicho son aplicables y seguramente mis compañeros también, aunque hablen de olas de frío, va a ser aplicable a otros momentos del año. Y por supuesto, bueno, agradeceros vuestra atención, que todos estemos un poco calentitos, que no nos congelemos y también agradecer, bueno, pues todas las fotos y todos los recursos que he podido utilizar. Bueno, este es el final de mi charla. Así que, si queréis, vamos a continuar con la siguiente charla, la de John, y así, bueno, lo vamos enlazando todo un poco. Muchas gracias. Bueno, pues John, ahora te toca a ti, así que adelante. Hola, buenas tardes. No sé si se escucha bien, creo que sí, espero. Así que vamos a compartir pantalla con el PowerPoint que hemos preparado. A ver. Creo que ahora está. Vale, pues nada, buenas tardes. Soy John Ortiz del Jarazú, agricultor y cazador desde la provincia de Álava y colaborador en el proyecto RUFA. Hasta ahora estamos contentos y os voy a comentar un poco las situaciones personales que hemos vivido aquí y la gestión que venimos haciendo en el coto, tanto con situaciones de nieve como de manera normal. Nuestro coto está situado al norte de la provincia, más o menos unas 1000 y pico hectáreas, intercalado entre fincas, monte y bosque, monte bajo, algunos ribazos. Hay zonas más abiertas y zonas más cerradas. Estamos en una altitud de unos 600 metros y una pluviometría, diría, abundante comparado con el resto del estado, pues de 800, 900 litros al año. Hay episodios de lluvias bastante fuertes y sobre todo en invierno. De ahí que creemos que es importante tener algunas medidas de apoyo a la caza menor, sobre todo. La mayor, en nuestro caso, aunque como no estamos muy altos, creemos que sobrevive bastante bien. Sí que hay momentos más duros en los que necesita apoyo y se suele notar, pero sobre todo nos referimos más a la caza menor, que es en lo que se basa nuestro coto, lo que creemos más importante. Las medidas que tenemos hasta el día de hoy, ojalá sean más a futuro, son unos comederos y unos bebederos que tenemos distribuidos por todo el coto. El agua solemos tenerla desde primavera, aunque no suele faltar aquí, pero bueno, creemos que es conveniente desde abril hasta octubre, que igual empiezan las primeras heladas aquí. Y la comida todo el año, aunque haciendo incidencia sobre todo en otoño e invierno. De una parte porque es cuando más comida falta en el campo y de otra parte porque los propios agricultores, la mayoría de nosotros al hacer convencional en parte aunque sea, se siembran productos que vienen tratados y no son los adecuados o los mejores para las especies. Entonces les ponemos en los comederos una mezcla de semillas, entre ellas el trigo, por supuesto, y todo ello semillas sin tratar. También creemos que es muy importante el tema de los ribazos, zonas que en primavera están libres de herbicida, insecticida, libres de cualquier fitosanitario y que son un refugio de insectos y donde pueden criar las especies, sean de caza o no, y en invierno les ofrecen refugio. Aquí tenemos en la foto un Beetlebank, es de los primeros que hicimos en el pueblo, en el coto, y bueno, está un poquito sencillo. Eso es una franja de 6 a 12 metros, depende de la zona, entre dos fincas, la cual pusimos en la zona más abierta del coto. Eran fincas muy grandes, muy continuadas y no había ni un ribazo. Entonces se dejó una franja, ya digo, libre de cualquier tratamiento y luego se ha repoblado con especies, sobre todo arbustivas, de cara a que a futuro den refugio. La foto es un poco antigua, pero a día de hoy ya contamos, aparte de mantenerla con algunos desbroces para que la hierba no sea muy vasta, las especies que hay plantadas, que ahí son en los tubos, aunque hay más tubos a lo ancho, ya cuentan con un porte que pueden ofrecer en algunas zonas refugio ahora en invierno con la nieve que ha caído. Luego, aquí también es una zona que por estar al norte es más habitual
la nieve y entonces igual estamos un poquito más acostumbrados. Sí que lo que creemos más importante es para las especies como el conejo, la perdiz o las especies al fin y al cabo sedentarias. Sí que creemos que la liebre europea quizás se adapta mejor a la nieve, también igual por nuestro hábitat, dado que como tenemos zonas de bosque y monte bajo, le ofrece refugio para que incluso en nevadas de 20-40 centímetros tenga, por así decir, como si en verano fuera sombra, tenga refugios donde no haya apenas nieve y pueda seguir comiendo algo. Es habitual verlas a los días siguientes los rastros y no parece que se encuentren muchos cadáveres o que bajen las poblaciones vistos los recuentos de las próximas primaveras. La clave es la gestión. Mientras que las perdices, los conejos y otras especies no cinegéticas o malvices también, se nota que se acercan más a los pueblos, a caminos donde limpiamos o a los propios comederos donde repartimos comida. Entonces es donde creemos que es más importante hacer la gestión y aplicarla. Estos días atrás, con otra nevada, vamos, con esta nevada que ha traído Filomena, aunque sí que es cierto que nosotros llevamos desde el día 1 de enero cubiertos de nieve, no ha nevado los últimos días. Con Filomena nos han llegado 10 centímetros. Lo de antes, pues sí, llevamos ya 12 días y lo que hemos visto es eso. Todas las perdices, malvices, etcétera, se están acercando a los caminos donde ha pasado el quitanieves, a los orillos de la carretera que quedan descubiertos con un poquito de hierba a intentar comer. Nosotros al ver la situación, antes de que llegase, ya habíamos repartido comida por los diferentes comederos y tras la nieve, por si acaso, hemos repartido por diferentes puntos del coto. Como bien ha apuntado el compañero Carlos, mejor elegir menos puntos y mejor distribuidos, conociendo un poco dónde se suelen ubicar los bandos y hemos repartido por diferentes caminos, siempre sin ponernos nosotros en riesgo. Un trabajo que se puede hacer bastante fácil, depende del tamaño del coto y los voluntarios y medios que haya, pero en una mañana se puede hacer tranquilamente y se ha visto cómo están yendo allí las diferentes especies. Entonces, creo que lo agradecen. También se está viendo cómo las han pasado un poco canutas al acercarse a las pocas fincas en las cuales se ha derretido un poquitín la nieve y asoma un poco el verde. Sobre todo se ven ahí concentración de malvices y demás pajarillos. Las perdices van más a los caminos. Al menos es lo que nosotros hemos vivido aquí. Y como bien ha dicho Carlos, se sabe que suele haber un número de bajas. Aquí recuerdo que en la del 2012-2013 que aparecía en los apuntes afectó más a las poblaciones, sobre todo porque nevó más y fue un tiempo más prolongado y en los montes altos que nos rodean, donde hay poblaciones de ciervo, de jabalí, todos esos años en los que hay un temporal fuerte, una ola de frío importante, se suele notar luego en las poblaciones. Y a la vez que se notan las poblaciones, pues porque es lo que toca, se nota cómo suelen acercarse o bien a pueblos, a zonas más bajas o a zonas en las cuales hay ganado, a comer del mismo alimento que el ganadero surte a sus caballos o a sus vacas. Entonces no les queda otra que adaptarse y a la vez se suele ver, como siempre los que estamos en primera línea para ayudar, somos o bien ganaderos por cuidar su propio ganado o bien a agricultores limpiando las carreteras para poder mantener una vida medio normal en los pueblos y los cazadores suplementando alimento. No se suele ver ni a entes públicos, diría, al menos en nuestra zona, ni a asociaciones, ni nada de animalistas o anticaza. Pero bueno, eso tampoco nos va a sorprender, así que es lo que hay. Luego también diría que en nuestro caso, bueno, también la sorda suele ser algo, o la becada, una especie que suele visitarnos bastante y sí que tiene otro mecanismo de adaptación a esos temporales. Hay algún estudio, creo, por ahí, en el cual dice que la mitad de la población de las becadas que habita una zona, cuando ve los primeros copos se suele ir, y de la otra mitad pues hay parte que se mantiene y parte que se va a la de unos cuantos días, pero que persiste más y que insiste más en tratar de quedarse. Se suele notar un poco la baja de gramos y muchas veces también en las migraciones como esa de Francia, en la cual
aparecieron bastantes especies y número de aves fallecidos, sería por falta de alimento y también agotamiento, ¿no? De intentar migrar y que no les llega por eso, porque están flojas de no haberse podido alimentar a lo largo de días y entonces no encuentran sitios libres. Y luego también comentar que al menos aquí en el terreno que yo conozco, las administraciones sí que tienen una norma para la gestión de las olas de frío, en la cual dice que, bueno, aparte de lo habitual de que cubierto de nieve no se puede cazar, aunque igual sí que afecta diferente, depende de provincias y altitudes, para caza mayor o caza menor, sí que en caso de concentraciones muy altas en zonas pequeñas suelen cerrar la caza. Hasta ahora se ha cerrado en la última década, no sé, diría que 3 o 4 veces igual sí que se ha cerrado. Entonces, bueno, tienen ahí una herramienta para poder utilizar cuando ellos crean conveniente. Y no sé, por mi parte, poco más que añadir, que creemos que es muy importante el añadir alimentos, sea con mezcla de semillas o en otros casos para la caza mayor otro tipo de alimento y que se nota aquí justo, no sé si se va a ver el vídeo al compartir pantalla porque no tiene sonido, de unas perdices que justo las grabamos un pelín tarde, pero venían de comer de donde habíamos estado echando trigo y esto es de la semana pasada. A ver si se ve. Aquí. Vamos a poner el vídeo de nuevo. No sé si con la conexión se verá bien o un poco entrecortado. Sí, se ve. Pero venían de comer justo de una zona en la que habíamos echado trigo en la carretera, en el camino, y luego una zona al lado de un comedero. Entonces se nota que lo agradecen. Y listo, por mi parte, os acabamos de agradecer a todos los que habéis estado escuchando. Espero que haya podido servir de algo. Y diría de agradecer a todos los cazadores que han llevado comida a todos los bichos en el estado. También la iniciativa esta de los 4x4 en diferentes zonas afectadas por parte de los cazadores y a los agricultores, como no, que siempre dan el callo y luego nos hacen poco caso. Pero, muy bien. Pues, muy bien, John. Muchísimas gracias, Óscar Ricasco. Está fenomenal. Y bueno, vamos a pasar ahora a nuestra querida liebre de la mano de Óscar Hernández, que seguro que nos va a sorprender con su charla porque, bueno, yo siempre aprendo muchísimo. Cuando quieras, Óscar. Vaya, no se te oye ahora mismo, Óscar. Ahora no se te oye. A ver, vaya por Dios. Esto va a ser todo por Filomena. En la prueba sí se oía, pero ahora no se oye. A ver, seguimos sin oír. Carlos, si te parece, pasamos, en el caso de que no podamos hablar con Óscar, pasamos a que entre Gonzalo y intentamos solucionar mientras el problema, ¿vale? Eso es. Vale, pues si te parece bien, Óscar, vamos a pasar a Gonzalo, ¿vale? Que será por Filomena. Bueno, pues saltamos a la ponencia de Gonzalo, que también seguro que nos va a sorprender con su extraordinario conocimiento en caza mayor. Cuando quieras, Gonzalo. Bueno, muchas gracias, Carlos, y buenas tardes a todos. Vamos a compartir la presentación. Vale, acércate un poquito más el micro para que se te oiga mejor. Eso es. A ver, ¿ahora? Ahora mejor, perfecto. Bueno, en mi caso yo voy a exponeros un poco el tema de la caza mayor, las especies de caza mayor. Las especies de caza mayor están bastante adaptadas a lo que son las olas de frío. En el caso de estas especies, pues quizá las mayores limitaciones o los mayores problemas surgen cuando hay grandes cantidades de nieve, oleadas de nieve como las que hemos sufrido. Porque el tema del frío en sí, pues la mayoría de ellas están adaptadas. El frío no les impide pues la búsqueda de alimento y al final con la búsqueda de alimento y agua cuando la necesitan, pues estarían cubiertos un poco las necesidades básicas y el mayor problema que se plantean sobre todo son con estas grandes cantidades de nieve. Tenemos como dos grupos. Por un lado tenemos especies mucho más adaptadas a este tipo de nevadas, que son aquellas sobre todo que están restringidas o que habitan en zonas de montaña, como puede ser rebeco, sarrio y la cabra montés.
y ellas no tienen en principio tanto problema con el tema de la nieve, sobre todo porque tanto hacen movimientos tanto diarios como estacionales. Entonces, pues son capaces de adaptarse, se van moviendo, van cambiando su distribución geográfica conforme vienen nieves o van buscando aquellas zonas, pues si tienen que cambiarse de cara a caras más soleadas, y tienen mucho menos problemas que otras especies mucho más sensibles. Y ya no solo por sus características biológicas en sí, sino por la distribución en la que están, ¿no? Muchos ciervos, muchos corzos, gamos, etcétera, pues están en zonas donde tampoco les es posible desplazarse en busca de otros alimentos. El principal problema cuando ocurren nevadas como la que acabamos de sufrir suele ser dos. Los condicionantes son dos. Por un lado, el espesor de la nevada y por otro lado, la duración de la misma. El espesor va a condicionar la limitación, sobre todo en el movimiento y en la búsqueda de alimentación. A partir de 40-50 centímetros de nieve es cuando ya empiezan a surgir los problemas, sobre todo con ciervo y con corzo. La duración es tan importante como el espesor, porque un espesor, yo que sé, en la Sierra Norte de Sevilla, de 1 metro, pero que sabes que se va a ir en 2-3 días, pues puede tener menos efecto que medio metro de nieve en una zona como puede ser en un páramo soriano, donde se van a tirar una semana los animales pues sin poder alimentarse o sin poder desplazarse. Aunque las especies estén adaptadas, pues hemos visto en numerosos casos pues porque se plantean problemas. El caso de los sarrios, me parece que era en el Pirineo de Lérida de hace ya unos años, donde bueno, pues salió un vídeo donde unos esquiadores pues hacían una especie de camino para poder evacuar o darle salida a los rebecos que se habían quedado atorados, y bueno, pues por muerte de todo tipo, sobre todo y principalmente pues por falta de alimentación. Independientemente de que puedan estar más o menos adaptadas, pues si llega una nevada como la que acabamos de sufrir en estos días, pues los problemas están ahí. ¿Cómo puede actuar el hombre ante estas situaciones? Bueno, pues algunas cosas ya se han comentado y vamos a irlas viendo con un poquito más de profundidad. Evitar molestias es muy importante. Una cosa tan simple como no hacer nada o no molestar puede salvarle la vida a los animales. Ahí en la presentación os pongo unas capturas de pantalla de un vídeo de España Directo. El reportero subió después de Reyes a cubrir pues las bajas temperaturas y las grandes nevadas que había por la zona de Valdeón en los picos de Europa. Y bueno, pues iba con el coche, ve un ciervo en la carretera y se baja con la cámara pues a grabar, a ver si estaba bien. El animal, ante la presencia del reportero, termina levantándose, incluso le hace un pequeño embiste y se termina yendo pues a la cuneta y ahí a quedarse otra vez sobre la nieve. El animal lo único que buscaba era el calor de la carretera y el estar en un sitio pues sin humedad. Entonces muchas veces nuestras acciones pueden suponer un perjuicio sobre la propia fauna, algunas veces de forma sin querer, pero muchas veces es más importante no molestar la fauna y dejarla tranquila que el hecho en sí por intentar ayudar, pues a lo mejor lo único que hacemos es un perjuicio. En el mismo viaje, igual se toparon con un jabalí que estaba pues en el único sitio donde no había nieve, que era la carretera. Quizá probablemente tenía mayor temperatura y lo único que buscaba el animal era un poco de calor. Igual, pues se para con el coche para intentar grabarlo, para verlo. Al final lo único que estamos haciendo es perjudicar a la fauna. Muchas veces es más importante y más interesante observar, ser unos meros observadores y no molestar. En algunos casos extremos, pues hay que llegar al rescate. Cuando las nevadas son tan copiosas como las que hemos sufrido en los últimos días, pues pueden llegar animales a quedar sepultados. Aquí se ven dos agentes de medio ambiente o celadores de no sé de qué provincia, me parece que uno es de Castilla y León y otro de Castilla-La Mancha, y al final lo que hacen, bueno, pues dentro de su trabajo se encontraron con estos animales y lo que hacen es pues
proporcionarles una manera de escape, por lo menos para que no queden ahí atrapados en la nieve y terminen muriendo pues por frío y por falta de alimentación. ¿Qué más podemos hacer? Pues es interesante proporcionar a la fauna zonas de descanso y de refugio. Los animales de por sí, cuando suceden estos sucesos, lo que hacen es buscar zonas secas y sin nieve. Ellos, si pueden, van a intentar buscar escarbando el suelo para poder tumbarse, pero si no, pues nosotros podemos ayudarles. En muchos sitios, al final terminan yendo a las carreteras. Por un lado, porque suelen ser las únicas zonas secas, donde no hay humedad, donde no hay nieve, y por otro lado también en busca muchas veces de esa sal que les proporciona ciertos nutrientes y que algunas especies pues saben que están ahí y por eso en estos temporales se suele ver algunas veces más fauna cerca de las carreteras porque van buscando eso, van buscando pues un sitio y un refugio seco. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues limpiar caminos, si podemos, si tenemos una pala, un tractor, pues los caminos suelen ser los mejores sitios para que la fauna vaya allí y por lo menos encuentre una zona seca y y sin nieve. El aporte de alimentos, pues ya se ha comentado. En países centroeuropeos están acostumbrados a este tipo de nevadas, tienen ya sus instalaciones, tienen su chamizo donde les aportan heno y bueno, como las nevadas son frecuentes todos los años, pues ya tienen sus infraestructuras pues establecidas. Aquí, ¿qué se suele hacer o qué se puede hacer? Pues claro, ante la necesidad de que fauna va a estar durante varios días sin poder comer, sin poder alimentarse, pues un recurso más o menos factible suele ser el grano. En otras ocasiones se echa heno y en situaciones muy prolongadas donde ha habido un periodo pues muy largo de inanición de los animales, se ha llegado incluso a utilizar helicópteros para llegar a zonas de altas cumbres y aportar paja o heno para la fauna. Es importante que estos puntos, pues ya se ha comentado, mejor pocos y dispersos que muchos y concentrados. Pero claro, muchas veces estamos limitados por las propias circunstancias. No a todos sitios se puede llegar ni con tractores, ni con vehículos, ni con coches. En algunos casos se tiene que hacer de forma manual y claro, manual pues tú puedes recorrer una distancia determinada con unos kilos determinados de comida, pero no más. Entonces, bueno, pues hay ciertas limitaciones que también pues hay que intentar solventar y que muchas veces pues se puede llegar hasta donde se llega. Y el último tema, sí, un poco interesante, sería el tema de la caza. Como se ha comentado John, hay limitaciones y hay restricciones a nivel de leyes. Es decir, por norma general, en todas las comunidades autónomas se prohíbe la caza cuando la nieve cubre de forma continua y además se queden reducidas las posibilidades de defensa de las piezas de caza. Es decir, que en cuanto se cubre el suelo del manto de nieve se prohíbe la caza. Ante estas situaciones hay excepciones. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo el Pirineo de Aragón, que están acostumbrados a nevadas recurrentes o algunas determinadas zonas, y por eso hay excepciones. En el caso de Aragón, pues se regula a través del Plan General de Caza y con el artículo 29, me parece que es, el anexo 7, pues te dice un listado de 250 municipios donde esta prohibición se hace una excepción siempre y cuando el grosor de la nieve sea menor de 50 centímetros y para todas las especies de caza mayor. En Castilla-La Mancha, pues se restringe únicamente a caza mayor y a modalidades de montería, gancho y batida con espesores de nieve menores a 15 centímetros. En otras comunidades autónomas, como pueda ser Extremadura, Andalucía, incluso Murcia, pues hacen excepciones, pero siempre y cuando sea o bien caza de alta montaña o se determinen las especies y las circunstancias en las que se puede autorizar. Esto está bien, hay que proteger la fauna, pero también puede ser un efecto, en este caso y más este año con el tema de la pandemia que estamos sufriendo,
pues este temporal de nieve puede incrementar los problemas de sobreabundancia que en algunas zonas existen y puede hacer que las densidades de algunas especies pues vayan a más, porque las limitaciones están muy condicionadas para un periodo de nieve de forma normal, pero en casos excepcionales pues las cosas pues se pueden trastocar bastante. Mismamente ahora mismo es el periodo de caza de hembras de corzo y claro, ante estas limitaciones pues la mayoría de los cotos que no puedan practicar la caza de hembras van a dejar un desajuste en las poblaciones de estas especies. Entonces, bueno, pues que también hay que tenerlo en cuenta y es muy importante pues conocer el terreno, ver las medidas que se van a hacer y sobre todo pues evaluar si es necesario o no la caza una vez que ya se restablezcan las condiciones normales. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y cualquier cuestión pues la resolvemos al final de las ponencias. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. La charla ha estado fenomenal y bueno, como siempre, aprendiendo cosas nuevas todos los días. Bueno, creo que ya hemos podido resolver un poco así los problemillas de audio. ¿Óscar? ¿Sí? Fenomenal. A ver, Acopla. se acopla un poquito, pero a ver, vamos a intentarlo. ¿Vale? A ver, ¿habla un poco? ¿Sí? Sí. Se acopla mucho. Se acopla mucho, sí. Bajar un pelín, a ver si podemos, si puede ser. ¿Ahora parece? Ahora sí, perfecto. Fenomenal. Pues cuando quieras. Óscar, bueno, ya le introdujo antes Luis Fernando. Óscar es miembro de la Federación Española de Galgos y también de Castilla y León y bueno, un enamorado de la liebre. Así que cuando quieras, Óscar. Bueno, lo primero, agradecer a la Fundación Artemisan que siempre se acuerde de mí. Y bueno, que no, como todos sabéis, no soy ni veterinario ni siquiera técnico medioambiental, ni mucho menos. Pues soy enamorado de la liebre, como dice Carlos, y en Castilla y León, como él sabe, tenemos un grupo de trabajo sobre la liebre ibérica a raíz de todo lo que surgió del tema de la misomatosis. Y bueno, pues de ahí hemos podido sacar algunas cosas que tienen de alguna forma importancia en esta charla y que voy a intentar compartir con todos vosotros. Lo primero que tenemos que saber es sobre qué factores influye las grandes nevadas en la liebre ibérica. Por supuesto, yo me voy a centrar en la liebre ibérica porque no tenemos, en el grupo de trabajo con el que hemos estado haciendo, pues no tenemos nada que ver con otras liebres y por tanto nos centraremos en la liebre ibérica. Entonces, como vemos en la diapositiva, influye en 3 grandes aspectos estas grandes nevadas: en la alimentación, en el mimetismo, que es la clave para la liebre ibérica, y en la movilidad. ¿Vale? En la alimentación solo puede acceder a determinados alimentos muy pobres nutritivamente o aquellos que están en las partes más superficiales a las que tiene acceso. En el mimetismo, que va a provocar inevitablemente una depredación por parte de algunos depredadores. Bueno, y aquí pues pongo el ejemplo de la liebre ártica, que es donde cobraría sentido, y el tema de algunas liebres que nacen blancas, como sabemos, albinas, y que bueno, que en estos últimos años se han recogido bastantes en la zona de Castilla y León y bueno, que aquí sí que tendrían cabida en este tipo de nevadas, ¿verdad? Y por último, la movilidad, ¿no? Que también provocaría esta depredación, y últimamente hemos visto en las redes sociales, desgraciadamente, pues el acto de varios furtivos en diferentes zonas de España. Os paso un vídeo para que lo veáis todos, pues cómo aprovechando las dificultades que tiene la liebre de movilizarse en este tipo de terreno con la nieve, pues aprovechan para perseguirlas con sus galgos y con los todoterrenos para acosarlas. Y bueno, pues desgraciadamente este tipo de depredación, que es en este caso del ser humano, pues dista mucho de lo que sería un aficionado a los galgos, ¿no? Lo quiero recalcar. En cuanto a los vídeos de las liebres en la nieve, pues quiero poner 2 ejemplos. Uno es que seguramente le ha visto casi todo el mundo. Este vídeo se grabó en un pueblo de Ávila hace 2 años, no es de la última nevada. Y bueno, se ve como unos agricultores habían visto una liebre que se asomaba por un agujero, y vemos como la liebre posteriormente, cuando intentan buscarla, pues sale por otro lado. Bueno. Y luego otra que se ha grabado hace 2 días en el grupo de trabajo que tenemos de aquí de Castilla y León. Es curioso porque es un vídeo en el que se ven 2 liebres que están al celo,
y que están muy cerca una de otra. Ahí vemos una de ellas y cómo aguantan intentando mantener el mimetismo, y ahí está la otra, como vemos, a escasos metros. Bueno, pues que aunque están en la nevada, pero siguen su celo y siguen ahí vemos como una de ellas se levanta y cómo sigue su proceso natural, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a las liebres en las olas de frío? Pues en nuestra opinión, favoreciendo 3 factores fundamentales. El primero ya han hablado de él y estoy totalmente de acuerdo, que es el de la tranquilidad. Segundo, ofreciendo refugios artificiales. Y tercero, ofreciendo alimento al animal. Vamos a cada uno de ellos. En cuanto a la tranquilidad, entiendo que no visitando al coto en exceso, es decir, es bueno, como han dicho ya los compañeros, que vayamos de vez en cuando, que controlemos determinadas zonas del coto, pero no es bueno estar constantemente allí, porque lo que vamos a hacer es provocar que se puedan levantar esas liebres y queden a merced de los depredadores. Segundo, que lo debemos de hacer por zonas, o intentar hacerlo por las zonas donde si se levantan no van a quedar a merced de estos depredadores. Pues en los cotos de Castilla y León pues siempre hay zonas de pimpollos, de pinos, hay zonas de jaras, hay zonas sobre todo de zarzas, donde mejor se pueden guarecer. Y en tercer lugar, jamás levantarlas de sus encames. Si ellas están ahí es por algo, si están ahí es porque permanecen en un sitio donde ellas creen que tienen un mimetismo y por tanto no debemos nunca levantarla de sus encames. En cuanto a los refugios naturales y artificiales que podemos obtener, pues deben intentar proporcionar, como veis ahí, al menos 3 aspectos, ¿no? Favorecer el mimetismo, porque si queda parte de esa vegetación o de esa construcción que hemos hecho queda fuera del alcance de la nieve, pues van a poder tener un mejor mimetismo. Segundo, ofrecer refugio en caso de que los depredadores las persigan, puedan tener un sitio donde refugiarse, como veis en la parte inferior izquierda, una construcción específica de cemento donde las liebres se pueden guarecer ante una persecución. Y tercero, pueden cumplir una doble función de refugio y de alimentación. Como vemos en la parte superior derecha, es una construcción que además es de miacotado, un mallazo de hierro con un comedero que ofrece las 2 cosas, porque no se ve muy bien en la imagen, pero está sotechado con una chapa de onduline, entonces nunca se moja la comida y además les ofrece protección el mallazo cuando están comiendo. Y por último, pues también podemos hacer, como veis en la parte inferior derecha, pues refugios con ramaje para que durante estas nevadas se puedan refugiar en esas zonas. En cuanto al alimento, el tercer elemento en el que podemos incidir, y es un poco el que hemos estado hablando nuestros compañeros, los comederos deben estar creados con antelación, es decir, que no podemos pretender que la liebre, que es un animal súper asustadizo y que le cuesta mucho confiar en determinadas situaciones que cambian en el acotado, deben de permanecer durante todo el año esos comederos para que sepa dónde tiene que ir y cuál de ellos les ofrece más seguridad y más cercanía de sus encames. Segundo, que deben ofrecer alimentos que cumplan al menos 4 requisitos, como veis ahí, que sean nutritivos, es decir, que estén secos, porque si no se nos van a poner malos enseguida, que haya variedad de comederos. Aquí también se ha venido comentando el tema, que sean los pocos, no excesivos, pero que estén distribuidos bien por el coto. Los productos que sean duraderos, como he dicho antes, que se mantengan bastante tiempo en la naturaleza y que, si puede ser estos comederos, que eviten la predación, como hemos visto antes con el comedero del mallazo. ¿Qué hemos visto en el grupo que tenemos de trabajo que está dando resultado con las liebres? Y esto sí que puede ser una parte práctica. Pues como veis ahí, principalmente esos 6 elementos o esos 6 alimentos son los que vemos que la liebre ibérica le gustan más. La avena en grano, sobre todo, la pipa de girasol, aunque sabemos que es difícil conseguirlo en épocas de nevadas, pero bueno, si lo tenemos guardado del verano, o por ejemplo en tierras que han estado sembradas de girasol y que está tumbado la cabeza del girasol, pues sabemos que las liebres les gusta mucho y que les ofrece una grasa muy vegetal muy buena para mantener las reservas de grasas en épocas de escasez. El pan duro también hemos comprobado que les gusta muchísimo, quizás de las cosas que más les gusta. Las zanahorias, lo que pasa que duran poco tiempo en la naturaleza. La remolacha y otros tubérculos, como los nabos los nabos principalmente. Y el maíz en mazorca. No se aconseja para nada echar nunca maíz en grano porque lo van a comer otros, principalmente los grajos o las abutardas, es lo que hemos comprobado nosotros en los acotados, y por tanto siempre que le echéis maíz, echadlo en grano porque a la liebre además le gusta mucho roerlo. Entonces va a resultar mucho más provechoso para la liebre ibérica.
Y por último, que debemos abastecer estos comederos si dura la nevada y dura el frío, como está pasando en el caso de Castilla y León, que seguimos manteniendo la nieve como hace 5 días porque no se ha reducido prácticamente nada, pues debemos seguir manteniendo estos comederos activos. Y para terminar, bueno, pues os pongo el vídeo en el que uno de nuestros colaboradores está echando a las liebres en los puntos donde ya tiene concretados que suelen entrar a comer. Y nada más, muchas gracias a la Fundación Artemisa, a Carlos, que siempre está pendiente de mí, y bueno, pues espero que humildemente le haya aprendido algo las personas que nos están siguiendo. Muchas gracias a mis compañeros también. Muchas gracias a ti, Óscar. Como siempre, un placer. Y bueno, yo me quedo con esos vídeos de las liebres saliendo por ahí, pues bueno, muy impresionado como siempre. Muchísimas gracias. Bueno, y vamos a terminar con nuestro último ponente, pero no por ello menos importante, Juan Herrera, de la Federación Española de Caza. Cuando quieras, Juan. Pues muy buenas tardes a todos. Voy a intentar compartir pantalla. Vamos a ver, aquí lo tenemos. Vamos a hablar un poquito de, ya se ha hablado a nivel técnico y bueno, pues de las especies más centrado en caza menor, en caza mayor, y vamos a hablar un poquito de las sociedades de cazadores, ¿no? La gestión de fauna silvestre durante estas olas de frío, principalmente por parte de las sociedades de cazadores. Tenemos las federaciones autonómicas, como todos conocéis, tenemos 18 federaciones autonómicas y sus delegaciones provinciales que prestan pues, asesoramiento técnico, asesoramiento legal y otra serie de servicios a todas las sociedades federadas a nivel nacional. ¿Qué ha pasado en España? Pues bueno, en España, como decía Carlos, hemos tenido una auténtica ola de frío y de nieve que ha afectado, como vemos, a muchas zonas pues que normalmente, sobre todo la mitad sur y centro peninsular, no suelen tener nevadas ni tan copiosas ni con esta duración, con temperaturas muy bajas que afectan lógicamente a toda la fauna, tanto mayor como menor. Sociedades de cazadores tenemos en España 8.131 pueblos y, pues bueno, dentro de la Federación Española de Caza, a través de las autonómicas, tenemos 5.836 sociedades federadas, con lo cual, suponiendo un coto por cada pueblo, y luego puede haber más, pues sería más del 72% de estas sociedades. ¿Qué oportunidad ofrece este tipo de sociedades? Pues bueno, un trabajo coordinado, que están estructuradas, que tienen una serie de infraestructuras que luego veremos que son muy útiles en esta serie de acontecimientos meteorológicos y bueno, pues que tienen una serie de inversión a lo mejor en guardería, en maquinaria y demás, que puede ser muy útil también. No me voy a alargar mucho, creo que vamos de tiempo justitos. A la hora de hacer estos trabajos en el exterior, sobre todo con nieve y bajas temperaturas y sobre todo, como digo, en zonas, como hemos visto, como puede ser Castilla-La Mancha, como puede ser Madrid, donde no estamos acostumbrados ni a nevadas tan copiosas ni de tanta duración, lo que tenemos que tener es pues, bastante precaución a la hora de salir al campo. A la hora de salir al campo, llevar la equipación adecuada, nunca acudir solo, siempre comunicar además dónde vamos e intentar ir acompañados por lo menos 2 personas, por lo que pueda pasar. Llevar siempre el móvil cargado donde haya cobertura, lógicamente. Hay gente que luego comenta, ¿y si no hay cobertura? Bueno, si no hay cobertura, pues no podemos hacer nada, pero si no, asegurarnos de que no nos quedamos sin batería ante cualquier accidente que podamos sufrir. El depósito del coche, muy importante, el depósito del coche lleno, o del tractor si vamos a hacer labores con ese tipo de maquinarias. Y utilizar siempre vías conocidas. A mí mismo me ha pasado en un coto que conozco, cuando te das cuenta pasa el guarda y vas a 30 metros del camino, ¿no? Pues ir siempre por vías conocidas y no correr riesgos innecesarios, pues siempre, al final, lo primero pues, es nuestra seguridad. Y, por supuesto, siempre con vehículos 4x4. Cuando se habla de ahora los sub y los todocaminos y tal, pues muchas veces tienen tracción a 2 ruedas y no son válidos para este tipo de nevadas donde nos hace falta una tracción total, ruedas adecuadas y cadenas, ¿no? Pues, por supuesto, siempre ir con las medidas adecuadas. He puesto ahí un gráfico de cuánto frío puede soportar mi perro. Uno de los factores, yo estoy tratando más la alimentación, el suplemento de alimento, pero la tranquilidad es muy importante. Mucha gente se ve que sale con el perro y esto tiene 2 efectos. Primero, que pueda perseguir alguna pieza o que pueda molestar a las piezas que queremos ayudar. Y segundo, los perros también sufren mucho con el frío, con lo cual, a partir de 4 bajo cero, pues no es aconsejable llevar el perro al campo, sufren las almohadillas y además pues nos podemos llevar un susto si estamos, como digo, una jornada trabajando varias horas,
pues no es bueno para estos animales tampoco. Pautas a la hora de facilitar alimento, pues ya hemos visto mucho, ¿no? Pero sobre todo, ¿qué necesidades tienen nuestras especies objetivo? Es decir, si vamos a echar comida para la caza menor en esos comederos que utilizamos habitualmente, si nos es posible, si están protegidos al acceso de otros animales como jabalí, preferiblemente en grano. Se ha hablado también de pues, forraje de leguminosas. Para eso necesitamos pues, una pick-up, un tractor, a lo mejor no tenemos. El maíz lo pueden aprovechar otra serie de animales, pero muchas veces la fauna menor, y sobre todo si hablamos de pequeñas aves, va a tener más dificultad, pues el grano sería lo ideal. Selección de zonas, hablábamos de infraestructuras, que el coto tenga una serie de caminos acondicionados y que tenga una serie de comederos y de bebederos, pues nos va a ayudar a poder distribuir en diferentes puntos, que sí es verdad que hay que evitar la concentración de animales y sobre todo de cada predación, que aunque, como comentaba Carlos, técnicamente o científicamente no está demostrado, pero todos sabemos que son puntos donde se acumulan. El tener una cobertura vegetal adecuada, el echarlo en zonas donde, aparte de estar lo posiblemente seco que encontremos, estar protegido frente a predación aérea, porque son blancos, pues, blancos perfectos, no en medio de la nieve, pues todo esto ayuda, ¿no? Evitar la concentración de animales, como digo, y prevenir la duración de las condiciones adversas. Es decir, es muy importante dosificar el alimento que tengamos. Hay muchos cotos, se ha hablado de la alimentación de manera continuada o de manera habitual o solo en esta serie de escenarios. Cuando es una alimentación que tenemos expresamente para este momento, pues hay que dosificarla y hay que tener en cuenta, como decíamos, lo que puede aguantar una perdiz o un conejo, y que a lo mejor, aunque echemos el primer día, pues si va a durar 12 días, va a haber mucha más fauna. Los cotos al final son reservorios de biodiversidad, toda la fauna se va a aprovechar de esa comida, entonces muchas veces es mejor dosificarlo. Voy a poner una serie de ejemplos que nos han llegado de labores realizadas, pues en este caso, por ejemplo, para que veáis la nevada que ha caído en puntos de Madrid, desde la Federación Madrileña de Caza, pues sociedades de Paracuellos del Jarama, de Cadalso de los Vidrios, de Lozoya del Valle, pues donde se ve aprovechando esa zona seca o más seca, Piedra Alcina, o que a lo mejor hemos intentado quitar un poco la nieve, como en este caso con un tractor se acerca maíz a los comederos, y hay un comedero específico pues, que va a ayudar a que la especie objetivo sea la que se beneficie más de nuestra gestión. Aquí tenemos, por ejemplo, pues cómo abrimos caminos también. Aquí tenemos los jabalíes comiendo en el propio camino. Hay un señor echando pues, grano en una rodada y bueno, pues vamos a ver un vídeo. Voy a cortarlos antes por no demorarlo, pero para que veáis un poco el escenario. Aquí se ve en Madrid pues, la nevada que ha caído y cómo va por el todoterreno para acceder a los comederos. Un vehículo adecuado, muy bien equipados. Vamos a pasar este vídeo. Aquí tenemos, por ejemplo, la Federación de Castilla-La Mancha, en este caso en Albacete. Pues la nevada que ha caído, aprovechamos esos linderos, esas zonas donde están los comederos instalados, para echar en este caso el grano. Esto, como digo, es en La Roda, en la Sociedad de La Roda, Minaya y La Gineta. Aquí tenemos otro punto pues, donde aprovechamos esta zona sin nieve para echar el grano. Ahí vemos en la foto donde aparece el vehículo pues, la nevada importante que tenemos también. Y aquí tenemos un vídeo de cómo acceder en este sitio pues, con la cantidad de nieve que hay, y para que luego digan los animalistas que los cazadores somos malos. Mirad aquí, echándole pienso a los perdices, porque si no se hubieran muerto de hambre. A ver ahora a los animalistas, a ver esos que tanto los protegen, a ver dónde están. Bueno, ahí teníamos otro vídeo. Indudablemente, la alimentación, la caza es un recurso natural que se está aprovechando de manera ordenada. Lógicamente, tenemos que maximizar ese rendimiento, pues si podemos evitar que la fauna pase unas penalidades y acabe muriendo por falta de comida, pues indudablemente es positivo. Aquí vemos desde la Federación de la Comunidad Valenciana, en este caso en Castellón, pues las sociedades IGA y Valencia, de Utiel y El Toro, pues con un tractor, como han accedido los comederos. Vamos a poner otro fragmento de un vídeo. Ahí va abierto el camino para que el coche de la guardería pueda hacer el foto, porque tiene una pick-up, en este caso 4x4, más de medio metro de nieve. No te hemos oído bien, Juan, porque íbamos dentro del tractor, parecía. Del tractor. Bueno, en este caso se iba abriendo camino para que el 4x4 de la guardería, en este caso era una pick-up,
pero había más de medio metro de nieve y muchas veces ni con esas, ¿no? Entonces, pues bueno, se va abriendo camino con el tractor y así podían acceder a los comederos. Aquí, por ejemplo, tenemos también desde Aragón, como vemos ha sido a nivel nacional, pues en este caso en Magallón, como por un lado se está poniendo grano y maíz en un comedero vallado específico para la caza menor y bueno, pues luego también se esparce para que la caza mayor, aunque en este caso la nevada es menos copiosa, pues pueda aprovecharlo también. También acordarnos de que es un colectivo comprometido, es decir, no solo las sociedades han velado por las especies cinegéticas. Aquí tenemos una foto en Valencia, en la Comunidad Valenciana, en Castellón, cómo los cazadores han llegado a ver a este pastor, que no sé si se aprecia bien en la foto, pero le falta una pierna, y el hombre estaba con las cabras que tenía que ir a sacarlas y no podía, pues le han acercado allí y han ayudado a que pudiera salir el ganado y darle de comer. Otra iniciativa importante, el SOS 4x4, que bueno, en Madrid ha sido de vital importancia, llevando gente a los hospitales y estando a disposición de la ciudadanía, pues un gran número de cazadores entre ellos, ¿no? Y luego no olvidarnos tampoco de que estamos en medio de una pandemia, ¿no? Tenemos el tema del COVID, entonces aunque vayamos acompañados, aunque vayamos echando una mano, pues no olvidarnos de las medidas de seguridad que ya difundimos en su día y que siguen, bueno, estamos en el inicio o en la cresta de la tercera ola, pues no olvidaros de la mascarilla, del gel sin compartirse herramientas y de esas medidas de precaución que son necesarias. Y básicamente, pues no me quiero extender más, eran unas pautas generales a nivel, pues un poco práctico. Y desde luego, pues añadir que yo creo que el ayudar a las especies en estos acontecimientos, como decía antes el compañero, no es lo mismo en el Pirineo que en Ciudad Real, donde ni nieva tanto, ni se mantiene sobre todo durante una semana. Aquí en Madrid estamos ahora a 6 bajo cero, con lo cual, imagínate, pues no es ni medio normal, ¿no? Con lo cual, sin duda, positivo y necesario esta gestión de todos los cazadores, de las sociedades de caza federadas, y la ayuda además al resto de colectivos, que yo creo que en el mundo rural al final se hace piña y el ganadero, como decía el compañero, ayuda al agricultor, se abre el camino a los cazadores y bueno, pues al final se mantienen las poblaciones porque sin duda, si dejas la naturaleza a su curso, desde luego pues va a hacer su trabajo y muchas veces mata de manera mucho más cruel que puede ser la caza y sin ningún tipo de escrúpulos, es decir, que te puede acabar con las poblaciones si tienes un nevazo de este tipo que dura 15 días en una zona donde no hay nieve, pues indudablemente es muy, muy difícil de soportar. Muchísimas gracias, Juan. Un saludo también desde aquí a Nicolás Urbani, que le vemos que está trabajando ahí en Magallón, echando alimento. Y nos está Creo que nos está viendo también. Un saludo, Nicolás. Y bueno, yo estoy hoy impresionado porque son las 8:16. Teníamos previsto terminar las ponencias a las 8:15, así que chapó. Muchísimas gracias por haber cumplido con esos minutos. Bueno, tenemos preguntas. Recordaros a todos los que nos estáis siguiendo que no sois poca gente a través de Zoom y Facebook Live, que nos podéis enviar más preguntas. Y bueno, yo voy a empezar con algunas de las que han enviado. Bueno, la primera es para ti, John. Ya nos ha hablado Óscar de tipos de semillas, pero hay una pregunta a través de Facebook que nos pregunta sobre si podemos especificar para perdiz, faisán, conejo, liebre. Bueno, liebre ha quedado cubierta por Óscar y yo entiendo que puede que conejo también, pero bueno, pues que nos cuentes tú un poco qué es lo que se utiliza en vuestro coto, sobre todo para perdiz. Vale, pues en nuestro coto utilizamos unas semillas similares a la mezcla que hemos utilizado en las franjas que hemos venido realizando con el proyecto, tanto de trigo como de mostaza. La mostaza les gusta bastante, que es similar a la colza, siempre sin tratamiento, por supuesto, y también algunos guisantes partidos, habas incluso también hemos encontrado más de una vez en muchas, siempre partidas, como hay gente que produce gallinas en ecológico, están picoteando por el suelo, y al fin y al cabo es un alimento similar, una mezcla de semillas más de unas partidas que pisándolas se pueden obtener, y también de beza, hieros, citarros, ese estilo de semillas. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, John. Gracias. Ha entrado una pregunta del tema de legislación de caza sobre estas situaciones. Yo creo que Gonzalo lo ha explicado bien de todas maneras. Bueno, Gonzalo, si quieres un poco así resumir sobre la diapositiva que lo has dicho así en líneas generales, la pregunta es, ¿dice algo la legislación de caza sobre estas situaciones de olas de frío? ¿Da alguna norma, directriz o condiciones? También dice condiciones para cebar, para alimentar en esta situación. Eso es verdad que es una pregunta, ¿no? Si también nos dice la ley algo de la alimentación de forma específica en estos periodos.
Prohibiciones como tal no existe. Sí que en algunas comunidades autónomas está prohibido el cebar, pero es que esto no es cebar, esto es ayudar a la fauna de una manera excepcional. Y en algunas comunidades sí que lo contempla y sí que lo permite la suplementación alimentaria en épocas de dificultad de obtención de los recursos. Entonces, lo que habría que ir es a cada comunidad autónoma y ver, por un lado, la ley de la comunidad y luego los decretos. Igual que pasa como con la nieve. Yo he estado revisando así un poco por encima y tenemos desde Aragón, que quizás es la que permita más con esos 50 centímetros de nieve, a otras que solo en Castilla y León, por ejemplo, no he encontrado nada de ninguna excepción. Te oye un poquito mal, acércate del micro, que estoy un poquito mal. A ver ahora. Mejor, eso es. Que comentaba que dependiendo mucho de las comunidades autónomas y sobre todo pues ir a la legislación de la comunidad y ya te digo, en Castilla y León la ley antigua, que es la que todavía está vigente, no da excepcionalidad al tema de la nieve. Es decir, que hasta que no hay discontinuidad en la cobertura de nieve no se podría ejercer la práctica de la caza. Y bueno, ya vemos que hay veces que distinguen y es normal que excluyan las especies cinegéticas de caza mayor, que están más acostumbradas a la nieve y tienen mayor movilidad, que lo que es la fauna de caza menor, que siempre hay que ser mucho más restrictivos con respecto a la actividad cinegética. Muy bien. Vale, la siguiente pregunta es para Óscar, ¿vale? Sobre liebres. La pregunta es si se tiene constancia o si alguna vez se observan liebres muertas, posiblemente congeladas o afectadas. Si lo observáis vosotros, lo habéis observado en el campo. Pues fíjate qué curioso que precisamente hoy me han mandado 2 vídeos en el grupo de trabajo que tenemos de 2 liebres muertas congeladas y una perdiz. Tampoco tenemos, como llevamos poco tiempo con el grupo, tampoco tenemos una experiencia exagerada, pero sí, de la zona de Ávila me acaban de mandar ahora dos liebres congeladas muertas y una perdiz. ¿Tú crees que esas liebres puede ser que estuvieran así, que tuvieran alguna, no sé, alguna enfermedad o estuvieran un poco tocadas? ¿O qué opinas? ¿Tienes alguna opinión? En el vídeo aparentemente no se las ve ninguna alteración, parece sanas y estaban como semienterradas, no estaban enterradas, ni estaban justo en la superficie ni estaban enterradas, estaban semienterradas. Entonces tampoco sabemos, a lo mejor las ha matado un depredador aunque me cuesta creer que la haya matado el depredador y la haya escondido prácticamente entera. Claro. Entonces, bueno, tampoco tenemos mucha experiencia en este sentido porque llevamos poco tiempo de trabajo, pero sí que curiosamente hoy me han mandado 2 liebres muertas congeladas. Muy bien, muchas gracias. Vale, la siguiente pregunta quizás te la voy a lanzar a ti, Luis Fernando. Es una pregunta de Amparo Ampuero, que nos dice que, bueno, qué opinión nos merecen las posturas que defienden que la naturaleza debe seguir su curso, por triste que nos parezca. Me gustaría saber qué opinas sobre eso. Bueno, Amparo sabe que esta pregunta daría para hacer un seminario exclusivamente sobre este tema. O sea, con lo cual, bueno, yo creo que es evidente pues el movimiento que está suponiendo por la corriente animalista, en la cual creo que debemos responder siempre bajo los criterios científicos, técnicos, y que no nos podemos poner a su altura, con lo cual yo creo que nosotros tenemos que seguir trabajando en nuestra línea. No es que no quiera responder, es que si respondo es que seguramente pues, me pasen lo que diga, ¿no? Con lo cual yo creo que lo que tenemos que intentar ver es que esa situación, a mí no me preocupa la gente radical que diga pues estas cosas. A mí lo que me preocupa, y creo que lo que nos preocupa pues, en la Fundación desde hace mucho tiempo, y seguramente es uno de los motivos por el que realmente surgimos, es el que esta corriente y este tipo de opiniones arrastre a gente con una opinión, digamos, más o no tan influenciada, ¿no? Bueno, nuestro presidente dice que en España hay pues 1 millón de cazadores, que podemos estar en torno a 3-4 millones de personas relacionadas con el mundo de la caza. Seguramente puede haber otro, no sé, 500.000, 600.000, 300.000, 1 millón de personas también en contra de la actividad cinegética, pero es que tenemos 40 millones de personas a los que tenemos que llegar, ¿no? Y bueno, pues a esas personas lo que hay que explicarle,
pues es lo que realmente pues, es la caza, lo que supone pues, la gestión, lo que hay detrás de lo que es la actividad cinegética, más allá de lo que son un poco, bueno, pues un poco por las cifras económicas. Con lo cual yo insisto en que, bueno, en que vayamos siempre con todos los criterios técnicos y, bueno, como bien sabes, Carlos, es un poco la obsesión nuestra en que todo lo que digamos y todo lo que un poco siempre hagamos de la fundación vaya con ese, bueno, con ese perfil técnico, ¿no? Muy bien, gracias Luis Fernando. Juan, entra por aquí, más que una pregunta, es un comentario que dice que tan importante es, en este caso, pues cuidar a la fauna, poner comederos y estas cosas, tan importante es hacerlo como contarlo. Una pregunta, entiendo, sobre comunicación. ¿Qué opinas tú de esto, ¿no? De vuestra afirmación de, vale, hay que hacerlo, pero también hay que contarlo. ¿Cómo de importante es esa labor de comunicación? Bueno, yo creo que esa labor es vital, es un poco lo que decía Luis Fernando. Podemos hacer muchas cosas buenas, pero hay que contarlas, porque la sociedad en general no lo sabe y luego el mensaje fácil y que cala de manera muy rápida, pues es el contrario, ¿no? Lo malos que somos y cómo asesinamos a Tambor o a Bambi, ¿no? Entonces, yo creo que contra esto es contra lo que hay que luchar y por eso, pues desde la Federación, igual desde Artemisan, pues está invirtiendo mucho en temas de comunicación y de imagen. Y además, cada vez más importante, pues por ejemplo, le hemos dado cobertura al tema de los cazadores que de manera autónoma con su 4x4 han estado llevando a gente cuando no os imagináis cómo estaba Madrid y cómo sigue, porque todavía tenemos para rato. Pues eso, el señor, por eso he querido poner cómo van a ayudar a un pastor que tenía solo una pierna y entonces pues le llevan hasta allí. En fin, yo creo que los cazadores siempre son solidarios con esos temas y bueno, pues muchísimas más cosas. La Federación Andaluza, la Extremeña han divulgado ahora pues cómo se ocupan de comederos, de bebederos, de mejoras, de infraestructuras y como siempre se dice, ¿no? Los cotos de caza, pues como ha dicho un compañero, no solo come la perdiz o el conejo, come la butarda, come el sisón, comen un montón de especies, muchas de ellas protegidas, o el águila imperial gracias a la gestión con el conejo o el lince ibérico, ¿no? Y todo esto hay que contarlo. O cuando limpiamos muchas sociedades que limpian cotos de chatarra, de colchones, no os imagináis lo que tira la gente al campo, y son los cazadores los que van y con sus recursos y sin ninguna ayuda lo hacen, ¿no? Entonces, desde luego que hay que contarlo y lo que hay que evitar pues son luego pues, fotos menos acertadas y cosas menos acertadas, intentar invertir un poco, ¿no? Que deje de salir aquello y que empiece a salir esto cada vez más. Muy bien, muchas gracias Juan. Tenemos una pregunta de José Carlos que dice que bueno, que si eso le podemos contestar en otro momento, pero quizá podemos contestar ahora mismo. Está muy interesado en la variedad de trigo adecuada para hacer una siembra para la caza, o si se opta por un revuelto de semillas, como dice él, pues cuáles serían las adecuadas. John, no sé si podrías en este tema decir así un poco una pincelada y luego le pregunto a Óscar también. Pues variedad de trigo no sabría decirle concretamente, me figuro que una adaptada a su zona. En nuestros casos utilizamos dentro de las que han recomendado las cooperativas, tratando de buscar especies un poquito más antiguas, que enferman menos y que sin necesidad de abonado fitosanitario se van a mantener sanos, que van a crecer bien y van a dar una suficiente cantidad de granos como para alimentar a los bichos. No, por nombres de especies, seguramente las que pueden valer aquí en Álava no valgan en otras zonas, pues porque son climas diferentes. Muy bien, muchas gracias, John. Óscar, si quieres algún comentario sobre, no sé, proporción de mezcla en este caso sería de semillas, has hablado de varias especies, pero no sé si tú tuvieras en tu coto que dar una mezcla de grano en este caso para liebres, por ejemplo, no sé, ¿tendrías alguna proporción así que tú crees que funcionaría o cómo lo harías? Bueno, proporción concreta no tenemos. Las semillas que hemos dicho que utilizamos es la avena, las pipas y el maíz de mazorca, pero la proporción intentamos en todos los comederos que haya un poco de todo, ¿vale? Que para que ella luego elija lo que más le guste. En principio no una cantidad concreta. Lo que vemos es que en algunos comederos tiran más de avena o tiran más de maíz, y en otros pues tiran más de pan duro o de la remolacha. Muy bien, fenomenal, muy bien. Hay una pregunta que quiero responder yo y bueno, vamos a tener que ir ya un poco cerrando poquito a poquito. Hay un anónimo que pregunta sobre si se reparte la comida antes de las nevadas en los comederos, ¿no quedan cubiertos de nieve y se estropea?
estropearse igual no, pero si se taponan los comederos es un problema. Bueno, pues yo respondo a esto. Evidentemente hay que utilizar comederos, o lo que antes ha puesto Gonzalo, chamizos, en los cuales pues, el alimento quede resguardado y no se deteriore, no se pudra. Puede que no sea siempre fácil, pero bueno, hay que intentarlo. Lo único que en situaciones tan extremas, pues en muchas ocasiones es inevitable. Espero haber respondido a esto. Hay una pregunta a mayores, esta va a ser para quien quiera responder. Puede que fuera para ti, Óscar, pero por si acaso alguien quiere responder. Nos dice Ramón, dice, ¿hay experiencia de que los conejos embocados durante una nevada no puedan salir con hielo y mueran dentro? ¿Cuánto aguantarían? Bueno, yo antes he dicho que sabemos que sin comer pueden tirar hasta una semana. Pero bueno, si alguien tiene así alguna opinión sobre cómo se apañarían los conejos, que hable ahora o calle para siempre. ¿Alguna opinión por ahí? Bueno, yo la experiencia que tengo en mi coto es que los conejos hacen enseguida, la boca la abren enseguida. O sea, yo creo que no esperan a que se hiele para que no puedan abrirla, ¿no? Y yo creo que en muy pocas horas, en cuanto sale un rayo de luz, salen fuera rápido a tomar el sol y abren enseguida las bocas. Eso es lo que yo veo, que tampoco tengo experiencia científica en ello, pero bueno, es lo que veo diariamente en mi coto. Precisamente hoy estaba dando un paseo por la tarde y se veía claramente que la zona está muy nevada, pero las bocas de los conejos están prácticamente todas abiertas. Muy bien. Yo la semana pasada bajé bueno, como he dicho antes, de Zamora el viernes, y al pasar por Toledo en un tramo de, no sé, seguramente 20 kilómetros entre Los Llévenes y Toledo Capital, la zona de Sonseca, Orgaz y demás. No sé, yo creo que, bueno, lógicamente cuando hay nieve pues lo ves mejor, y creo que vi más de 200 conejos en un tramo de 15 kilómetros, y ahí estamos hablando que había más de 50-60 centímetros de nieve, con lo cual, bueno, pues yo creo que un poco ratificado lo que decía Óscar, ¿no? Y a mí me pasó lo mismo en el entorno de la A2, en Alcalá de Henares y demás. Yo hacía muchos años que no veía tanto conejo por eso mismo, porque se ven muy bien, pero además estaban todos soleándose, estaban al sol todo. Entonces yo creo que problemas, yo creo que lo que comenta Óscar, lo primero que hacen es abrir la boca y ya una vez fuera ya se buscan la vida. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una aclaración de Nicolás Urbani en el chat. Nos recuerda que el Real Decreto 138/2020, por el que se establece la normativa básica en materia de actuaciones sanitarias en especies cinegéticas, bueno, hay una apreciación sobre el alimento, que se puede aportar alimento durante épocas de carestía, incluyendo periodos invernales, siempre que la normativa autonómica contemple esta posibilidad. Es una apreciación. Y bueno, muchas gracias, Nicolás. Hay otra pregunta de Carlos que nos dice: hola, nuestro coto está en otra comunidad autónoma que está confinada. Madre mía. ¿Se podría ir para suplementar alimento? ¿Estaría justificado? Yo no sé si alguien quiere responder a esta pregunta, que es un poco así más de tema legal. Luisfer, quizás. Bueno, comentar que esto ya nos ocurrió en el mes de marzo, y bueno, como sabéis, la normativa autonómica cada una pues es un poco diferente. Ahora mismo, por ejemplo, yo estoy pues en Ciudad Real y nos acaban de, bueno, confinar perimetralmente a eso, todos los municipios hoy, y seguramente las próximas semanas vamos a ver cómo esto va a ser así también, ¿no? Quiero decir con esto que desde luego hay una justificación, y también todas estas cuestiones viene también un poco a interpretación de lo que pueda opinar pues, el SEPRONA o bueno, los agentes medioambientales pues, en su caso. Pero mi consejo es que en ese caso el titular del coto emita una autorización a la persona o las personas que se van a encargar de esto, con el objetivo de que no haya un simple viaje para decir que voy a echar de comer, sino que eso vaya acompañado de un documento que de alguna forma ratifique esto, con lo cual no creo que haya ningún problema. Nosotros lo hicimos así con un documento tipo, vamos, que es bastante sencillo, y todas las personas a las cuales les enviamos, o bien diciendo que era el titular del coto, o que era el guarda, o que era la persona pues encargada de esto, con lo cual, pues, bueno, mi consejo es ese. Pero también animo a las administraciones autonómicas a que cuando pasemos en fase 3, pues seamos un poco previsores y vayamos adelantando qué es lo que va a pasar en estos casos, porque os puedo decir que yo me he tenido que ir pues durante media hora
porque en los últimos 2 horas pues he recibido más de 30 llamadas pues, de gente sabiendo qué es lo que va a pasar y un poco preguntas como este tipo, ¿no? Pero vamos, ya digo que entiendo que es algo factible y que no tendría por qué tener ningún problema. Muy bien, muchas gracias. Comentar solo, Carlos, Sí. con respecto a esto, bueno, no te imaginas la aluvión de llamadas que tuvimos en su día en la Federación y ahora pues se va a repetir, ¿no? Porque lamentablemente yo creo que vamos hacia un confinamiento igual. Entonces, que miren no solo la normativa de la comunidad a la que van, sino de la comunidad de la que salen. Porque te pueden pillar saliendo o entrando en la otra. Y lo que dice Luis Fernando, además, toda documentación que lleven, pues mejor, si además es socio del Coto y lo puede acreditar, o si según su categoría profesional, si es autónomo y se dedica a la gestión de fincas, es decir, con todo lo que puedas documentar, pues mucho mejor, aparte de un escrito de titular del Coto, en fin, todo lo que se pueda argumentar, mejor. En cualquier caso, pues si puede hablar con las autoridades de la zona, pues mejor todavía, o si no, pues a través de las federaciones o de la fundación que pida concreto. Habría que ver un poco de qué zona se trata en concreto, ¿no? Pero vamos, que lo justifique porque muchas de ellas pues no permiten, entonces pues te la puedes jugar. Muy bien. Muchas gracias, Juan. Bueno, nos queda alguna preguntilla, pero creo que vamos a tener que ir terminando. Responderemos luego a Juan Antonio, a Juan José, que han puesto algún comentario en Facebook. Yo, bueno, sinceramente, pues agradecer todo pues, vuestro tiempo y todo el esfuerzo que habéis puesto. Me vais a permitir que, bueno, porque lo digamos, si has visto animales muertos por Filomena durante estos días, os agradeceríamos que nos enviarais esta información, una foto y el lugar donde habéis encontrado estos animales, que trataremos con confidencialidad, porque bueno, nunca se sabe dónde podemos tener alguna posibilidad para hacer algún tipo de estudio. Entonces, bueno, os enviéis la información a investigación@fundacionartemisan.com. Recordarlo, agradecer vuestro tiempo y bueno, yo no tengo así más que añadir, que espero que nos podamos ver pronto presencialmente, porque eso querrá decir que estaremos más o menos volviendo a la normalidad. Óscar, muchísimas gracias por tu tiempo, siempre un placer. Gonzalo, gracias también por tu tiempo y tus conocimientos. Juan, muchísimas gracias y mucho ánimo, que en Madrid la cosa es donde está más chunga. Gracias a vosotros. John, de nuevo muchas gracias, Carri Casco, y estamos en contacto. Y Luis Fernando, pues cuando quieras cierras el evento. El micro. Bueno, siempre pasa. Nada, pues eso, gracias a todo el mundo. Repetir un poco las palabras de Carlos y yo creo que sin más dilación cerramos. Y lo único, contestar, por favor, a las personas que han hecho las preguntas por Facebook. Y gracias, María, que estás detrás de todo esto y que casi no se olvida. Gracias, María. Algún día le tendremos que hacer que encienda el vídeo, ¿vale? Hombre, pues sí, algún día. Algún día lo enciendo. Vale. Estupendo, gracias por todo. Adiós. Un saludo, chicos, un abrazo. Un abrazo, Adiós, gracias. adiós, buenas noches.